No. El EPOC es un factor de riesgo para desarrollar cáncer con los factores que se mencionan en la última lámina. Pero no es que todo paciente con EPOC sí o sí va a ser cáncer de pulmón en el tiempo. No. Bajo esos criterios, sí. La complicación más frecuente de EPOC termina siendo lo que es la falla cardíaca derecha en el tiempo. Son casos muy severos. Principalmente. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Ya. Bien. Bronquiectasis. El contenido. ¿Cómo se definen las bronquiectasias? Primero la clínica. Son síntomas, si se darán cuenta hasta lo que va de las clases, bastante inespecíficos. La mayoría de las patologías respiratorias tienen tos, expectoración y disnea, ¿verdad? Y esta no es ajena a esa clínica, a esa triada clásica. Claramente la producción de puntos es lo que prima en esta enfermedad, ¿no? Y tenemos que usar sí o sí como gol estándar un estudio tomográfico para definir la presencia de bronquiectasis. La enfermedad de la bronquiectasis se define por el hallazgo imagenológico más la clínica sugestiva. Y la tomografía ideal que se debería realizar es una tomografía de alta resolución, la cual tiene cortes muy finos que no sobrepasan el 1.5 milímetros, ¿no? de distancia, entre corte y corte. Estos hallazgos vienen desde hace muchos años, de los años 70, a través de la introducción justamente de la tomografía de alta resolución, o también llamada TACAR, ¿no? Lo cual permitió llegar a un diagnóstico mucho más preciso y temprano. Es importante entender el impacto de esta enfermedad en la salud de los pacientes que la padecen, ya que en la gran mayoría de estos, al hacerse muchas veces un diagnóstico tardío, se ve mucho impacto en su calidad de vida y en su pronóstico a lo largo del tiempo. Hay epidemiología ya reportada, la mayoría de estos son de escenarios americanos, europeos o chinos, donde la prevalencia oscila entre 8.7% en Estados Unidos, incluso en Europa y Asia, en 1.5% predominantemente en mujeres y 1.1% en hombres en China. Tiene también un impacto, al igual que el asma y el EPOC, a nivel de la carga económica, ¿no? A nivel del país, ya que hospitalizar a un paciente que tiene historia de exacerbaciones frecuentes pierde días productivos de trabajo y el sistema de salud termina pagando por ello. El germen más asociado a la etiología de las bronquiectasias es la presencia de la Pseudomonas aeruginosa, el cual, el hecho de que esté presente ya en un paciente con bronquiectasias, sea como este escenario de infección primaria o ya colonizándolo, aumenta el riesgo de muerte, exacerbaciones y deterioro funcional en el tiempo. Hay que evaluar los factores desencadenantes iniciales, presencia de infecciones dentro de la historia, ¿no? De pronto ha tenido neumonías, ha tenido tuberculosis, tosferina en la infancia, sabemos ya que puede haber dejado secuelas en el pulmón y si más o menos en la clínica se asocia a sospecha de bronquiectasis, con mayor razón tengo que ampliar con una tomografía. Alteraciones congénitas, enfermedades bastante más raras, que en otras realidades sí son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, alteraciones de proteínas específicas que están presentes en los cilios de la vía aérea, ¿no? Que origina la famosa discinesia ciliar primaria o la famosa fibrosis quística que se ve mucho en niños, ¿no? O enfermedades obstructivas. Asma se puede ver también presencia de bronquiectasias en el tiempo, o también obstrucción por cuerpo extraños en el caso de niños, ¿no? O sea, por ejemplo, se mete un pequeño palito de fósforo, un pequeño, una canica, o sea, cualquier cosa, cuerpo extraño que se aloje mucho tiempo en la vía aérea puede producir bronquiectasias. Y esto obviamente se ve más en niños o en personas con trastornos psiquiátricos. Inmunodeficiencias también se ven en pacientes muy jóvenes por déficit de algunos grupos de inmunoglobulinas desde el nacimiento. Aparecen las bronquiectasias. Y este es un cuadro de las diferentes causas, como pueden ver son diversas, pero es importante que ustedes aprendan, sobre todo las que están resaltadas de rojo, porque en nuestra realidad es lo más frecuente que podemos ver, ¿no? Desde infecciones a la cabeza la tuberculosis, ¿no? Aquí,
En pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos tenemos el VIH, que también puede, como virus, aparecer bronquiectasis en el pulmón, o sea, ser la etiología primaria de la bronquiectasia en estos pacientes. O enfermedades inflamatorias como, por ejemplo, aspiración por reflujo gastroesofágico, también de manera crónica, persistente, ¿no? Esta acidez pasa a la vía aérea y puede destruir las paredes bronquiales, originando la dilatación anormal de la luz de los bronquios de manera crónica. Enfermedades micóticas como la aspergilosis o la micosis broncopulmonar alérgica, también llamada APA, que está muy asociada a la presencia de cierto tipo de bronquiectasis con cierta distribución muy característica. Bien. Secundarias, asociadas, y también veo bastantes pacientes con oncológicos, ¿no? Que han recibido radioterapia o quimioterapia, y muchos de estos pacientes, la quimioterapia, por ejemplo, en mama, veo muchos pacientes con cáncer de mama con antecedentes de radioterapia, sabrán pues que esta es localizada, ¿no? A la mama o a la zona axilar, y esto penetra a la parénquima pulmonar, destruyendo muchas veces las paredes alveolares, ¿no? Y se pueden ver la presencia de bronquiectasias post-radioterapia en muchos pacientes oncológicos. Bien. Entonces es importante desarrollar un algoritmo diagnóstico etiológico a través de una análisis detallada, pruebas de estudio, como podrán ver. Claro, este es un ejemplo a nivel americano, o sea, hay que dosar inmunoglobulinas, cosa que no tenemos en el seguro, pero en otras realidades sí se puede dosar inmunoglobulina para descartar etiologías congénitas, ¿no? O alfa-1 antitripsina, como lo mencionaba también. La déficit de esta enzima también se asocia no solo a EPOC, sino a presencia de bronquiectasis. Evaluar comorbilidades como reflujo gastroesofágico, enfermedades reumáticas, digestivas, que pueden alterar el curso de estas lesiones. Bien. Esto lo vemos. En lo que es enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tenemos muchos pacientes con artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren o esclerodermia que tienen presencia de bronquiectasis a nivel pulmonar. Y si bien es cierto, no hay historia de neumonía, no han tenido tuberculosis ni infecciones recurrentes, la única etiología social es su propia enfermedad autoinmune. Entonces, también se asocia muy frecuentemente presencia de bronquiectasis en este tipo de pacientes. Y hay un famoso ciclo fisiopatológico llamado ciclo vicioso o círculo vicioso de Kohler, que explica un poco el daño bronquial. Explica es un decir, porque es lo mismo que hablar quién es primero, el huevo o la gallina. No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí teóricamente mencionan en las teorías es que empieza por un ataque inicial, de cualquier etiología, viral, bacteriana, micótica, inflamatoria, alérgica. Lo que sea que ingresa a la vía aérea la inflama, ¿sí? Inflama y comienza a alterarse no solo las células epiteliales, sino también los cilios, produciendo una alteración de la estructura y la función mucociliar, favoreciendo, disminuyendo el aclaramiento y aumentando el riesgo de retener más moco, más secreciones. Y esto desencadena la migración de muchos neutrófilos a estas zonas alteradas e inflamadas, ¿no? Por este factor inicial. Y estos neutrófilos que viajan a estas zonas liberan muchas más enzimas, ¿no? Elastasas, proteasas, que alteran con mayor intensidad la estructura de la vía aérea y el aparato mucociliar, destruyendo incluso las paredes de la vía aérea, originando una inflamación crónica de características irreversibles, una dilatación cada vez mucho más acentuada, ¿no? Perpetuando el ciclo de estasis, infección y remodelación estructural. Muchos de estos pacientes con bronquiectasis, si le hago una espirometría, por eso es que cumplen el criterio de POC, obstrucción pre- y post-broncodilatación, porque la remodelación ha venido hace tanto tiempo, porque se exponen constantemente a factores de daño inicial, y esto se hace de manera viciosa y ya prácticamente su función pulmonar se ve afectada. Este es un esquema donde explica con un poquito más de detalles lo que es el círculo vicioso de Kohler, ¿no? Empieza por la lesión epitelial, hipersensación de moco, disminución del aclaramiento, impactos mucoides que se estancan, le aumenta la lesión, la migración neutrofílica, liberación de enzimas y así. Y si a esto le sumamos que ya se alojan bacterias como primo infección o de pronto se infectan inicialmente, el paciente no le da importancia, se automedica, no sé, y en el tiempo aparecen más bacterias de la misma familia u otras familias diferentes y van comenzando a colonizar su vía aérea, ¿no? Se llaman infecciones ya colonizantes. Es un esquema bastante sencillo, donde se puede ver cómo es la vía aérea de un paciente sano, ¿no? Y la vía aérea del paciente con bronquiectasis. La luz está dilatada, llena de moco, con alto riesgo de una infección o colonización, con cicatrices, destrucción de las paredes, etc.
Y este es un paciente, por ejemplo, que terminó siendo probablemente lobectomizado, ¿no? Aparentemente estos son los lóbulos inferiores de los dos pulmones. Y cómo se puede observar de manera macroscópica la presencia de dilataciones severas de los bronquios y acumulación de secreciones purulentas, ¿no? Es así, macroscópicamente. Hay análisis, estudios que hablan de futuros biomarcadores, presencia, podemos dosar en sangre ciertas enzimas, si estas están elevadas como la elastasa, por ejemplo, ¿no? Que es una proteasa que destruye la vía mucociliar. Se correlaciona con, o sea, hay países que sí pueden dosar ese tipo de sustancias en sangre y lo utilizan como un biomarcador, ¿no? Y cuando está muy elevado, claramente habla de un mayor riesgo de severidad clínica y radiológica. Lo mismo con las NETs, que son llamadas trampas extracelulares de neutrófilos, son redes de fibras extracelulares que buscan inmovilizar a los patógenos, como la pseudomonas, por ejemplo. O sea, se aumentan su producción para poder atacar y contrarrestar la infección de estos gérmenes y termina siendo, si se dosa y se encuentra elevado, un marcador de actividad inflamatoria con mayor predisposición de exacerbación. O sea, puedo pensar que este paciente tiene alto riesgo de exacerbarse en el tiempo. Entonces, la clínica típica es productiva, historia de exacerbaciones, con incluso detección de cierto tipo de gérmenes. Puede haber síntomas sistémicos también, como fiebre, malestar general, pérdida de peso, fatiga, cansancio. Y el curso es muy variable dependiendo del control de la enfermedad. ¿Qué herramientas tengo? Si bien es cierto, el gol estándar es el TACAR, también puedo usar una radiografía simple, que prácticamente es lo mínimo que tengo en los hospitales y en las postas, la cual tiene una sensibilidad que oscila entre el 45 y 70%, dependiendo del nivel y el compromiso de las bronquiectasias, y tengo que ver cierto tipo de hallazgos, ¿no? Como el signo del riel de tranvía, el signo de dedos de guante, presencia de cavidades con niveles hidroaéreos y opacidades de tipo nodulares, o un pulmón medio panalizado, ¿no? Como un famoso panal de abeja muchas veces. Recuerden que si es una enfermedad donde se acumulan los tapones mucosos, también puede haber presencia de hallazgos tipo atelectásico, ¿no? Porque se ha colapsado ciertos segmentos pulmonares. Esto es a través de una simple radiografía. Por ejemplo, acá. ¿Alguien quiere describir estas radiografías? ¿Alguien? Yo digo, doctor. Astrid. La imagen superior. ¿Qué te llama la atención? Ah, ya la ves. Primero que todo, la consolidación en los cilios. Hay que agrandarlo. La consolidación en los cilios está, tanto que ya está un poco recto. Con la consolidación. Desconsolidación. No, está muy. Reforzado. Reforzado, ya. Reforzamos. Luego también las líneas que se me poco. ¿Ves algo de lo que se ha mencionado en la anterior? Del tranvía. Ah, los signos. Sí. ¿Algo te llama la atención? Poco, ¿no? Pero no, sí, como era nuestro mío, no. Ya, listo. Sí. Gracias. Ya, entonces acá es una placa de tórax posterior anterior, donde se puede ver acortamiento de los espacios intercostales, un paciente que le está costando probablemente amplexar, ¿no? Es una placa expirada probablemente, parcialmente poco penetrada diría yo, ¿no? Porque se ve muy radiopaco en la parte la región mediastinal. Hay un reforzamiento marcado en las zonas pariliares de ambos lados, ¿no? Y hay un ligero patrón alveolar tenue, como nódulos ahí distribuidos de manera heterogénea, no tan definido, pero puede llamar la atención tal vez aquí en esta parte. Ay, no se puede agrandar más. Pero a ver, voy a ir por el puntero. Está chico. Bueno, acá, esta parte que hay como unas zonas, no sé si lo llegan a distinguir, medias radiolúcidas centrales, ¿sí? Más negritas, ¿se entiende? Entonces, puede ser un signo indirecto de bronquiectasia, por ejemplo.
¿ok? Lo mismo acá en la parte inferior izquierda hay unas zonas más radiolúcidas que habla de zonas de cavidades, ¿no? Entonces puede ser una dilatación anormal bronquial a ese nivel, por ejemplo. ¿Ok? Y en la zona, la imagen de la derecha inferior, también igual en la zona, por ejemplo, inferior acá, voy a intentar agrandar, acá, hay ciertas pequeñas zonas más radiolúcidas que las restantes, ¿no? Lo mismo acá en la otra base del lado derecho. No es algo muy notorio, por ahí hubiera sido buscar otras plaquitas, pero la idea es que puedan buscar de manera indirecta algunos hallazgos que les haga sospechar fuera de la clínica y los factores de riesgo a nivel radiológico puede ayudar, ¿no? Acá también, por ejemplo, parece que se puede distinguir. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ven alguna zona en el pulmón, en la parte superior del pulmón, del campo pulmonar derecho, unas zonas más radiolúcidas centrales. No sé si logran distinguir. ¿Sí lo ven? ¿Sí se distingue? Michael dice no, no, no se ve bien, ¿no? Más o menos se ve bien. ¿Quién sí lo ve? Levante la mano. A lo ve, sí se distingue. Genial. Bueno, menos dos. En todo caso, en el diapo cuando lo tengan en casa lo evalúan bonito, ¿no? Pero sí se ve. Acá sí, ¿no? ¿Sí? Ahí sí es más notorio, ¿verdad? La trama, mira que esas líneas, ¿no? Esas líneas que como un enmarañado, ¿verdad? Zonas radiolúcidas centrales rodeadas de unas zonas lineales radiopacas delgadas, ¿no? Esos son los famosos signos indirectos de bronquitas. O signo del riel de tranvía, ¿no? Cuando son más alargadas, por ejemplo, ¿no? Una zona. La tomografía tiene una sensibilidad mucho más alta y una especificidad que sobrepasa el 93 al 96% y es el gold estándar. Esto tiene que cubrir, hay criterios tomográficos, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que toda vía aérea siempre va a estar acompañada y adyacente a una vía vascular, o sea, una arteria bronquial y un bronquio propiamente, está uno al costado del otro. Anatómicamente es así la distribución. Y tiene que cumplir una relación entre diámetro y diámetro fisiológico que no sobrepase el valor de 1. Cuando este sobrepasa el valor de 1, o mayor o igual a 1 en la relación de diámetros, se puede hablar de que hay un aumento, o sea, un aumento del diámetro bronquial sobre el diámetro arterial, por lo tanto va a ser mayor a 1. Y ese es un criterio clave para el diagnóstico tomográfico de las bronquiectasias. Hay una ausencia de estrechamiento progresivo de los bronquios hacia su extremo distal, es decir, a nivel periférico en una tomografía, yo no voy a ver luces de bronquiolos ni bronquios, o sea, no se ve fisiológicamente hablando en una persona sana. Cuando sí lo veo, o sea, veo huequitos, ¿sí? Los bronquios notorios a nivel subpleural, bien periférico, eso ya es algo patológico. Entonces, también se puede ver en una tomografía. Lo mismo en lo que es la visualización de manera periférica. Ya. Hay una clasificación según Reid, son 3 tipos según la forma, el tamaño: cilíndricas, varicosas, oculares o quísticas. ¿Okay? Cilíndricas, varicosas, oculares o quísticas. ¿Cómo son las bronquios normales? Como está acá en el esquema de A superior, ¿no? De la izquierda. Las cilíndricas son más largas, ensanchadas, como pueden ver acá. Las varicosas tienen una forma como collar de perlas, por así decirlo, ¿sí? Este es un corte longitudinal, ojo, ¿eh? Porque también bajo el corte axial se puede ver de otra forma, pero la idea es el concepto: alargadas, ensanchadas, cilíndricas, varicosas como collar de perlas, ¿no? Y las quísticas son, aquí este es un corte longitudinal, pero en el axial se ve bolitas con paredes gruesas, ¿no? Circulitos. Entonces, estas son las famosas quísticas, mucho más deformadas, digamos. Y aquí, por ejemplo, en las flechitas, acá por ejemplo esta flecha blanca señala una cilíndrica, ¿sí? De la cilíndrica. Este es un corte axial de la ventana pulmonar en la tomografía. Luego tenemos aquí, por ejemplo, esta puede ser una varicosa, ¿no es cierto? La que está acá, ¿sí? Y la de esta abajo es una quística, ¿no? Una quística. Bien. Y este es otro esquema, igual, donde se ven algunas características de los ya mencionados. Y acá, por ejemplo, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué tipo de bronquitis es esta que está señalando la flecha negra? Varicosa, sí, puede ser varicosa. La que está de la flecha superior, quística, ¿no? Muy bien, Antonio. Y estas de acá, las que están acá en el otro corte de la derecha, bastantes quísticas, ¿no? Conglomeradas, ¿verdad? Y con paredes gruesas, ¿no?
Por ejemplo, aquí donde se puede distinguir el signo del anillo al sello, ¿no? Que es un signo muy característico. Este, por ejemplo, este de aquí puede llegar a ser el famoso signo del anillo en sello, ¿no? Antes, antiguamente, para sellar sus cartas, las antiguas sociedades hacían con vela, sellaban sus cartas, ¿no? Y hacían una forma de dos circulitos, uno más oscuro y otro más claro, y ese es el famoso anillo en sello, pues se le pone ese nombre. Ok. Entonces, hay signos directos e indirectos, ya los ya mencionados. Signos directos, la dilatación anormal, la alteración del diámetro, ¿no? Arteria-bronquio, el signo del riel de tranvía, el signo del collar de perlas, quistes racimoados, ¿no? Como las bronquitáceas quísticas, presencia de afilamiento bronquial, visualización de bronquios a nivel periférico no debería verse, ¿no? Y signos indirectos, engrosamiento, impactos mucoides, niveles hidroaéreos, patrón en mosaico, nódulos centrolobulillares, también puede haber famoso árbol en brote, ¿sí? Si han escuchado el término, es una definición tomográfica donde veo puntitos, puntitos, puntitos distribuidos así como árbol germación, y eso a veces uno piensa, uy, esto es tuberculosis, no necesariamente. Pueden llegar a ser viarias pequeñas periféricas bronquiolares, ¿no? La viaria más pequeña, ¿cuáles son? Los bronquiolos terminales y respiratorios, ¿verdad? Entonces ahí se puede meter el moco, se tapona y yo lo veo en la tomografía como árbol en brote. Y no es TEB, es moco taponeando las vías periféricas más pequeñas, ¿no? Ya. Por ejemplo, esta de aquí, ¿qué bronquitis sería? ¿Normal? Quística, ¿no es cierto? Y esta de acá, también, ¿no es cierto? Y esta de acá, también, ¿no? Por ejemplo, acá, estos puntitos que señalan las flechas negritas, pueden llegar a ser esto, ¿no? Los signos nodulares, ¿no? Como árbol en brote, son chiquititos, chiquititos, pero es moco tapando la viaria periférica nada. Acá, ¿qué prima? Las quísticas también, ¿no? Todas las flechitas que señalan. Acá, por ejemplo, ¿qué puede ser esta? Esta de acá, las que están de arriba. ¿Mm? ¿Varicosas? ¿Cilíndricas? A mi impresión son más cilíndricas, ¿ok? Esta de aquí puede ser más varicosa, tiene una forma medio irregular, y las de abajo son las quísticas, ¿no? Y esta de acá, de la derecha, quísticas claramente. Incluso se ve una consolidación superior, ¿no? ¿Sí? Esta de acá hay varias, ¿no? A ver, ¿quién quiere escribirla ya con lo que hemos hablado? ¿Es la última? ¿No? Sí. Ya, ¿quién quiere escribir? A ver, voluntario, voluntario. ¿Llamo otra vez? ¿Por qué son así, eh? Están aprendiendo, se pueden equivocar, chicos. Gerardo, ven, ven. El micro, ya. Para acá se ve mejora. Oye, sí, ¿crees? Sí. ¿Cuál es? Pues, cuál? Fuerte, fuerte, fuerte. Ya. ¿Alguna más? ¿Hay cilíndricas? Hay un poco de enfisema, ¿no? ¿Se dan cuenta del enfisema? Son las más oscuras, más hipodensas, y otras más de parénquima ligeramente sano. O sea, se nota la diferencia de los colores, ¿sí? Y eso es enfisema, probablemente hay una destrucción también a nivel alveolar y por eso el aire está ahí más retenido, más atrapado, ¿no? Y se ve más oscuro, más hipodenso, ¿no? Ya, está bien, Gerardo. Gracias. ¿Cuál? Cilíndricas, no hay cilíndricas muchas, ¿no? Hay más varicosas y quísticas, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Ya. Uno puede tener una idea, de acuerdo a la ubicación de las bronquitis, sobre qué patología y germen se asocia. Realmente no es tan patognomónico, pero te puede dar una idea, ¿ok?
Aquí, por ejemplo, en la realidad de la selva, hay mucha presencia de micobacteriosis no tuberculosas llamadas atípicas o ambientales. Sospecha, ¿no? Entonces, cuando la etiología son estos gérmenes, la mayoría las lesiones se encuentran a nivel de las partes medias, língula izquierda y lóbulo medio propiamente en el lado derecho. Y cuando está más arriba, uno puede pensar en enfermedades congénitas como la fibrosis quística, ¿no? A nivel central, infecciones micóticas como la aspergilosis o el APA, aspergilosis broncopulmonar alérgica, incluso con presencia de eosinofilia, uno dice, este parece un asmático por la historia, los sibilantes, ¿no? Y se ven en personas jóvenes también. Bien. Tomográficamente, como lo estaba mencionando, no es patognomónico pensar, hoy veo este tipo de bronquitis en este lugar, listo, pienso en esta enfermedad. No, no tiene que ver por ese lado, pero te puede dar una idea, como ya lo mencioné. También hay que diferenciar con otro tipo de bronquiectasias. ¿Se han escuchado la EPIT o fibrosis pulmonar? Están las bronquiectasias por tracción, ¿verdad? ¿Han escuchado ese término? ¿No? Bueno, cuando lleguemos a la clase se va a mencionar mucho la palabra bronquiectasias por tracción. Y como su etiología es totalmente diferente porque estas no cumplen el ciclo de Cole, las bronquiectasias por tracción tienen que ver con una alteración de todo el parénquima adyacente a la luz bronquial que tracciona la luz y claramente la deforma y la dilata, ¿no? Pero no tiene que ver con una infección, un daño inicial, una noxa que altera y atrae neutrófilos, liberación de enzimas y claramente mucociliar. No va por ese lado el origen de este tipo de bronquiectasia, sino porque acumulación de colágeno, por la presencia de fibroblastos, porque hay alteración de las estructuras intersticiales en un epítome, diferente etiología. Puede haber como se mencionó, una overlap, sí, como poco, siempre hay que pensar, por eso es que un paciente con bronquiectasias que no esté pues infectado con signos y síntomas sugestivos, o sea, que esté estable, digamos, tengo que hacer una prueba funcional sí o sí para también diagnosticarle si tiene o no EPOC, por la alta correlación que existe entre estas dos patologías. Y si es necesario, darle su terapia broncodilatadora o incluso también puedo darle un corticoide inhalado. Con las salvedades a quien no debo darle, como se pondrá en el cuadro. Importante, por lo tanto, hacer integración clínica, radiológica, tomográfica, microbiológica. Acá hay una definición importante en señalada de rojo, que es cuando yo digo que es un paciente con infección crónica o colonizada. ¿Ok? Operacionalmente tengo que encontrar 3 o más cultivos consecutivos positivos para el mismo germen en un periodo de al menos 6 meses en las muestras separadas entre sí por al menos un mes. Una mezcla de palabras, pero es una definición establecida. Yo no puedo decir es un infectado crónico colonizado sin que cumpla idealmente estos criterios de operacionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuera de lo teórico que se entiende, el tratamiento de un paciente infectado crónicamente es totalmente diferente a darle a un paciente infectado de manera aguda, o sea, como una primoinfección, ¿me entienden? Exacerbación tiene una definición operacional, según la revisión de New England, que es de exacerbación por deterioro de tos y volumen o consistencia del esputo en los últimos 2 días. Es decir, aumenta la purulencia, la disnea, la fatiga, puede haber hemoptisis y claramente el tratamiento ya no es el de base, hay que darle tal vez una antibiótico-terapia, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer una investigación, es importancia hacer mucha investigación en pacientes exacerbadores y, por ejemplo, hay estudios que no tenemos en el Perú, o sea, no hay ninguno, menos en Pucallpa. ¿Cuál es la etiología o gérmenes de etiología más frecuentes en pacientes con bronquiectasias exacerbadoras, ¿no? O sea, un estudio tan sencillo como factores asociados o características epidemiológicas clínicas funcionales en pacientes con bronquiectasia. Tal año. Un estudio tan sencillo, importante, que daría mucha relevancia a la región, ¿no? Bien. Ahora, hay fenotipos de las bronquiectasias. Uno es el exacerbador frecuente, con la definición, y que incluso tiene que cumplir mayor o igual a 3 episodios en el último año. Ahora, este exacerbador frecuente puede ser porque ya esté colonizado por Pseudomonas, que es la bacteria más asociada, o que tenga una estirpe más eosinofílica, ¿no? Con presencia de sangre de eosinófilos mayor a 300 células por microlitro. Ese es como un fenotipo propio de las bronquiectasias. Es importante siempre pedir un estudio microbiológico a través de un cultivo de esputo de gérmenes comunes, estudio GRAM y de hongos en el esputo. Es importante siempre, cada 2, cada 3 meses,
hacer controles para ver si cumple el criterio de infección crónica o colonizado, o simplemente no. De pronto solo fue una primoinfección que la traté y recuperó, y ya no hay una colonización ahí. Los gérmenes más frecuentes, Pseudomonas, Estafilococo y Hemófilos influenza, entre otros, ¿no? Es importante hacer seguimiento, aparte de detectar el germen, a las pruebas de sensibilidad y los antibiogramas para poder optimizar y hacer un uso racional de los antibióticos, ¿no? Bueno, estas son las etiologías que ya se mencionó, las no atípicas y las micóticas. ¿Hay otras técnicas para poder ayudar al paciente que no tiene que ver con antibióticos? Sí. Por ejemplo, puedo indicar nebulizaciones con sueros hipertónicos al 7%, se le enseña al familiar a prepararlo en casa, se les da oxígeno para que lo tengan, para que puedan nebulizarse, o si puede, se compra su máquina de nebulización para la casa. ¿Por qué? Porque este suero lo que hace es romper los puentes de la mucosa, ¿no? La disuelve, la hace mucho más fácil para expectorar, de esta manera disminuye el riesgo de taponarse o obstruirse la vía aérea. Se le puede indicar, en casos que se requieran, exacerbadores frecuentes y fenotipo exacerbador, nebulizaciones con soluciones hipertónicas para la casa. Y también que ingrese a un programa de rehabilitación pulmonar y hacer pruebas de test de caminata y espirométricas constantemente, cada 3 meses idealmente. Realmente el tratamiento de base para un paciente crónico, ¿no? Cuando ya es una infección crónica, aparte de la nebulización en casa, se le puede indicar uso de antibióticos de vía inhalatoria. Y a la cabeza lo que se indica son los aminoglicósidos, como la micacina. Pero no es la micacina que tenemos acá, la micacina en ampolla que se pone en la vena para infección. No, es una micacina especial, ¿no? Que lamentablemente en el país no existe, ¿no? En otros lugares sí se puede usar la ampolla, pero que tiene una farmacodinámica para la vía inhalatoria. Ahora, ¿cuál es mi experiencia? Yo uso la micacina endovenosa para vía inhalatoria aquí a los pacientes, porque es lo único que tengo y la experiencia es algo empírico, va muy bien. Los ciclos de nebulizar con antibiótico vía inhalatoria es hacer unos ciclos de 15 a 20 días, o sea, diario lo nebulizo en este tiempo, le hago un reposo de 10 a 15 días sin nebulización y luego al siguiente mes se repite, así por 6 meses. Ciclos de 15 a 20 días nebulizándolo con amicacina, reposo de 10 días y cada ciclo se repite por 6 meses. Y la experiencia es muy buena, de hecho lo aplico en fenotipos exacerbadores con bronquiectasias y luego de eso logramos una estabilidad clínica, obviamente con controles cada 3 meses, y que incluso su calidad de vida mejora, ya no vienen a la emergencia, están estables, ya no se infectan, no se exacerban. Logrando incluso una erradicación del primer aislamiento Pseudomonas con tratamiento endovenoso seguido de inhalado. O sea, se puede combinar cuando el paciente ingresa por exacerbación. O sea, si el paciente se exacerba en el tiempo estando con la inhalación del antibiótico, puedo darle con mezclante. O sea, no la suspendo, le sigo nebulizando con el antibiótico, pero aparte le doy su antibiótico parenteral de acuerdo a la etiología. Hay una eficacia del uso de macrólidos que tienen una función inmunomodulatoria, ¿no? Se le llama terapia inmunomodulatoria con macrólidos y a la cabeza acitromicina, la cual se da en dosis de 250 miligramos 3 veces a la semana hasta por 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de darle esta dosis y este tiempo? Inhibir la quimiotaxis de los neutrófilos y la liberación de las enzimas en las zonas dañadas a nivel del aparato ciliar y epitelial. O sea, al inhibir esta quimiotaxis disminuyo el daño, ¿no?, de las células del tejido. De esta manera, incluso también puedo mantener estable la función pulmonar y romper la biocapa o el biofilm de las pseudomonas, que son los gérmenes más frecuentes, que forman para protegerse de los antibióticos. Entonces, tiene varias funciones el uso de los macrólidos bajo esta dinámica, ¿ok? No tiene que ver con dar para tratar una infección, sino para mantener la estabilidad del paciente, ¿sí? Pero hay que vigilar muy estrictamente sus efectos secundarios. ¿Qué te dan los macrólidos? Cardiotoxicidad, te puede dar prolongación del QT, arritmias, te puede dar muchas molestias gástricas en el tiempo. Recuerden que se puede hasta por 6 meses. Y me ha pasado, tengo pacientes que al 4.º mes ya están con molestias de epigastral, un poco de reflujo. Bueno, tengo que parar un poquito, paro un mes, por ahí 2 meses y luego retomo, ¿no? Ototoxicidad también puede darse, entonces hay que evaluar constantemente al paciente. Y claramente, cuando hay sospecha de micobacteriosis atípica como etiología de las bronquiectasias, no puedo dar macrólidos. Es la única
única contraindicación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las micobacterias atípicas se utiliza los macrólidos para tratarlas por un año, año y medio, o sea, es una herramienta terapéutica según el esquema para el tratamiento de la TB cuando la etiología es atípica. Si yo le doy acitromicina a un paciente que sospecho de una atípica, voy a generar resistencia y ya no voy a poder usar el fármaco para tratar. ¿Se entiende? Es la única contraindicación. Entonces, mi objetivo al tratar estos pacientes es reducir molestias, mejorar su calidad de vida, preservar su función pulmonar, disminuir el riesgo de exacerbaciones. Tengo que buscar siempre mantener su función pulmonar y tratar las etiologías asociadas, vacunación, programas de rehabilitación pulmonar y monitoreo constante. Hay dos escalas, dos scores, ¿no?, que me ayudan a valorar el pronóstico y riesgo de mortalidad en los pacientes. La primera se llama índice BCI y la otra FACE, ¿no? Entonces, cada una tiene sus variables. De hecho, el BCI es mucho más amplia, más compleja, es mucho más académica. Cuando hacen estudios de bronquiectasia, la mayoría de los investigadores usan más BCI que FACE. ¿Por qué? Porque tienen valores más exactos, dan información más precisa, ¿no? Pero de manera práctica, lo que usamos en la rutina ambulatoria es FACE, ¿no? ¿Por qué? Porque son variables más pequeñas, más cortas. Acá está, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Este es del New England. Estas son las variables que utilizan el BCI. Por ejemplo, función espirométrica, tiempo de edad del paciente, si tiene presencia de pseudomonas como infección crónica, cantidad de lóbulos afectados, escala de dyspnea, cuántas veces ha ingresado a hospitalización, cuántas exacerbaciones ha tenido en el último año, si tiene colonización con otros gérmenes, su IMC, y ahí obtiene su puntaje. En cambio, en el FACE, como pueden ver acá, son función pulmonar, edad, presencia de pseudomonas como infección crónica, número de lóbulos afectados y escala de dyspnea, nada más. Es más sencilla de aprendérmela, incluso de aplicarla en la práctica diaria. Ambas me hablan sobre el pronóstico de mortalidad. Por ejemplo, el BCI muestra que la mortalidad a 4 años varía en casos leves hasta 5%, moderados hasta el 11% y en graves, o sea, con mayores puntajes, los pacientes tienen alto riesgo de morir cercano al 29%. En el IFACE mide los variables mencionadas e indica que a una mortalidad a 5 años en casos leves equivale a 3.7%, 20% en moderados y hasta 50 casi por ciento en graves. ¿Por qué es importante entender esto más allá de los números y las variables? Porque si yo tengo un BCI alto o un FACE alto, a ese paciente no lo puedo abandonar. O sea, tengo que tomarme el tiempo que se requiere, educarlo, enseñarle, o sea, hay que insistir y hacerle seguimientos más estrictos, por ahí incluso mensuales, ¿no? Por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de morir. ¿Hay casos donde entran a cirugía? Sí. Hay criterios para mandar a un paciente a que se le saque un pedazo de pulmón, porque usualmente puede solucionar el problema de raíz, pero tiene que tener lesiones muy localizadas. O sea, son pacientes, como han visto en las tomografías extensas, difusas, bilaterales, que aplica varios lóbulos, es imposible, porque no le vamos a sacar todos los lóbulos, no se puede, lo vamos a matar. Entonces, si las lesiones son localizadas y cumple criterios para mandarlo a una resección quirúrgica, pues se le manda, ¿no? Y hay que seleccionar de manera adecuada al paciente y trabajar con centros de mayor complejidad. En este caso nos toca, bueno, aquí en el seguro es con Rebagliati y con Rebagliati, pues, ¿no? Que hay cirugía de tórax. Y en el regional me parece que le toca trabajar con el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Que es el que tiene cirugía de tórax. Este es un algoritmo sencillo donde tengo que basarme en sospecha clínica, radiológica, ampliar con un TACAR y si de confirmarse el diagnóstico, ver las zonas afectadas, si está localizada o no, buscar la etiología y clasificarla, si es congénita, adquirida, ¿no? Y instalar un tratamiento de acuerdo al caso. El tratamiento tiene que ser basado en estudios microbiológicos, como ya se mencionó, trabajando también de manera multidisciplinaria con los factores de riesgo asociados, ¿no? Si no hay mejoría, a pesar de todo lo que se le está instalando, y las lesiones son tributarias, se puede valorar la opción quirúrgica, ¿no? Y si no, ni modo, tengo que insistir con tratamientos puramente médicos nada más. Eso sería todo.
¿Alguna pregunta?